Si hay una persona que puede reescribir la historia de Mario Vargas Llosa es Patricia Llosa. Habría que recordar... Muchas gracias por la invitación. Mario Vargas Llosa es un escritor realista, es decir, parte de la realidad real para crear una realidad ficticia. El nivel de verosimilitud de sus ficciones es tal que dialoga con nuestra realidad, con nuestros problemas, con nuestros conflictos, y ha tenido, dentro de su inmensa generosidad literaria, entregarnos preguntas que trascienden a la literatura y que están dentro del terreno ya identitario nuestro como peruanas y peruanos, y que ha sido motivo de reflexión para sociólogos, historiadores, antropólogas, etc. Hay un libro, de hecho, que se llama ¿En qué momento se jodió el Perú?, en el cual especialistas en diversas materias giran en torno a esta pregunta que parece no tener solución o que parece tener muchas respuestas, y no solo quinquenales. Yo te comentaba que en función de lo que yo creo, el Perú se jode casi todos los días. No hay día en que no tengamos un descanso y podamos vivir mejor como país, ¿no? Al final, creo yo que él perseguía justamente este objetivo, ¿no? De que haya cierto sentido de identidad y que todos caminemos a su mismo objetivo como país. No creo que lo haya logrado. ¿Tú piensas que sí, ya que tú eres una persona que ha estudiado su obra? Vargas Llosa siempre tuvo de la mano de la literatura la política. Se destacó mucho más por su aporte literario, que es indiscutible, exitosa, es unánime a nivel mundial. De hecho, creo yo que ha muerto el domingo el escritor vivo más importante del mundo. O sea, el nivel de relevancia de Mario no era un capricho nuestro como peruanos o desde España, que también lo sienten suyo, cosa comprensible, sino un clamor universal. La cantidad de premios, incluso no siendo el premio, me parece, el medidor de calidad, pero la cantidad de premios que ha recibido Mario te hace pensar que efectivamente tenían razón en premiarlo, ¿no? Al menos sospechar de que... terminó siendo inmortal. Así es, que desde el Nobel hasta la Academia Francesa, desde el Biblioteca Breve o el Rómulo Gallegos, tuvieron razón. Así como él tuvo razón en apostar por un oficio tan venido a menos en el Perú de los años 50, y hoy demostró que se puede y diríamos se debe. No solo el compromiso con la literatura, sino sobre todo el compromiso con el oficio y con la vocación. Bueno, a ver, justamente estamos en Semana Santa y habría que decirlo que una de las capacidades fundamentales de los escritores es resucitar a través de sus obras. Y eso es lo que de aquí en adelante va a pasar con Mario Vargas Llosa. Así es. Si hay una inmortalidad, parece que está alojada en la capacidad de transmitir palabras que resulten suficientemente atractivas o persuasivas o poderosas como para girar en torno a ellas. Bueno, la Biblia es un ejemplo interesante también de palabras inmortales, ¿no? Bien, mira, yo he estado leyendo mucho sobre Mario Vargas Llosa en estos días. Realmente sentí mucho su falta y su muerte, porque tuve la posibilidad de tener en algún momento de mi vida profesional una cercanía con él, con cómo trabajaba, una persona muy ordenada, ¿no es cierto? Siempre, no sé si se sobreexigía, pero, o sea, tenía o quería tener pleno control de absolutamente todos los elementos que lo rodeaban. Yo tuve la posibilidad de verlo elegir los libros que sustentaban su investigación sobre el sueño del Celta y cómo es que los estructuraba en un pequeño anaquel para llevárselos a Europa, porque iba a viajar, obviamente, ¿no? Y decía, esta es parte de mi investigación. O sea, era un tipo que era muy meticuloso, elegía libros, títulos, y además viajaba con esos libros, ¿no? Para construir sus obras. Entonces, además con un orden y una capacidad, ¿no? De entender constantemente el mundo. O sea, ¿por qué te cuento esto? Porque he estado leyendo muchas cosas y hay algo que es una constante. ¿Cómo entender a Mario Vargas Llosa en los diferentes planos en los que él se desarrolló, ¿no? Porque una cosa dice, hay que valorar su literatura, pero sus contradicciones pasan por lo político, lo social. Entonces, ahí me gustaría ahondar un poco, porque yo he sido muy crítico durante estos días en las redes sociales indicando de que el mundo ha hecho suyo a Mario Vargas Llosa, le ha rendido homenaje, ¿no es cierto? Le ha rendido pleitesía y lo recuerda como tal, pero aquí en el Perú yo no he sentido lo más mínimo respecto a lo que significa esta gran pérdida para el Perú.
Mario Vargas Llosa es un personaje muy complejo, casi diríamos inasible. Creo que hay un factor nuestro, que es la distancia, que nos impide de pronto reconocer o poner en valor ciertos aspectos por encima de otros. Yo soy un admirador de su obra me parece cada día mejor, a pesar de que, y a la par he discrepado de prácticamente todo lo que él ha defendido en los últimos años, de tal modo que he procurado separar una cosa de otra, y por otro lado también saber discrepar o saber convivir con la discrepancia, mejor dicho, y que esto sea motivo de discusión o de diálogo, incluso póstumo, ¿no? Porque uno dialoga con autores vivos y con autores que ya no están físicamente aquí, y eso invita a crecer, porque reafirmas ideas o las procesas, las transformas. Así es que creo que por un lado la discrepancia es saludable y casi diría necesaria. Si falleciera hoy Borges, ¿cómo sería recordado? ¿Como aquel que apoyó a Pinochet o a Videla, o como el autor de La Lef o de ficciones, y como el que es probablemente el más grande autor de la historia argentina? Eso que tú comentas es un gran debate, ¿no es cierto? Pasa en la mayoría de casos esto de separar al autor de su obra, al artista de su obra, ¿no es cierto? Por ejemplo, yo recuerdo esto que pasaba, ya creo que estaban siendo demasiado revisionistas respecto a Picasso. Decían, Picasso fue un gran maltratador de mujeres, tenía tal y cual cosa, apoyó a tal. Pero, a ver, o sea, dicen esto, ¿no? O sea, se puede calificar al genio por su obra y por cómo se condujo como ser humano, o tiene que haber una separación como tal. Es un debate muy interesante, comprometedor también. Yo soy de la idea de que las obras creativas adquieren vida propia por encima de quien las crea. Eso en primer lugar. Conversación en la Catedral vale por encima de los candidatos que apoyó Vargas Llosa a lo largo de los años. Guernica vale por encima de las eventuales miserias personales de su autor. Por otro lado, el medidor de valores que van más allá de la obra puede ser muy delicado, porque hoy en día se evalúa la obra del autor a partir de una visión ética, y en 100 años otra, y en 200 años otra, en vez de evaluar el valor artístico de una obra pictórica, cinematográfica o literaria en este caso. Además, puede resultar hasta paradójico, digamos, desde una visión de izquierda, dentro de la cual me ubico, por cierto, rechazar la obra de Mario Vargas Llosa, por ejemplo, Conversación en la Catedral, si tomamos en cuenta que él escribe siendo izquierdista, fidelcastrista, además. Entonces, o sea, es ponernos en casi un callejón sin salida, ese juicio de valor. Yo tenía una respuesta justamente para lo que tú comentas como juicio de valor. Y es que parece que todos hemos olvidado de que somos seres humanos y hemos nacido justamente para ser contradictorios en nuestras vidas. Conforme van avanzando y conforme vamos viendo cosas, y seguramente María Luisa del Río me lo comentará, porque su libro también de alguna manera trata justamente de esto, ¿no? O sea, todos somos una contradicción, todos tenemos, digamos, esa libertad, que creo que es finalmente lo que él defiende, de poder hacer, ¿no?, lo que nos plazca, ¿no? O sea, tomar decisiones y asumir las consecuencias de sus actos. Hay personajes extraordinarios que por algo lo son, ¿no? O mejor dicho, los personajes extraordinarios por algo lo son, y tienen una personalidad excepcional y con frecuencia contradictoria. Estoy casi parafraseando lo que tú dices, en realidad, yo lo suscribo. Y esa contradicción es parte incluso de la riqueza del personaje, y lo hace tan recurrente en nuestras discusiones, en nuestras pasiones de arriba y de abajo, o quiero decir positivas y negativas, mejor dicho. Y con Mario, por un lado, hay un respeto de mi parte en cuanto a su honestidad intelectual, es decir, decía lo que pensaba por encima del oportunismo que es ley en el Perú. Leí algo que Mario Vargas Llosa era tan genial que opinaba en contra de sus propios lectores. O sea, ¿no? Mientras sus lectores pedían que se ubicara en determinado lugar, él iba en contra de lo que ellos esperaban. De acuerdo, por un lado la honestidad intelectual que respeto y que celebro, y por otro lado una cantidad de contradicciones que eran clamorosas al punto de ser lacerantes, dolorosas. Es triste
que algunas de las últimas imágenes de Mario sean casi claudicando contra aquello que defendió toda su vida, principalmente su apoyo por Keiko Fujimori en el 2021, que fue después de 30 años de recordarnos que era el demonio, ese sector político. Yo siendo de centro también, bueno, la verdad lo lamenté, ¿no? Claro. Pero también voy a coincidir en ese sentido con Mario Vargas Llosa, y es que lo que teníamos al frente, o sea, o tomabas posesión o simplemente dejabas que pasara, ¿no? Y pasó lo que pasó. O sea, Castillo, dentro de su ignorancia, era peligroso justamente por eso. Porque a la larga nunca se asumió como tal, y tampoco es que se rodeó de la mejor gente posible como para poder hacer que este país y su gobierno sea viable, ¿no? Podemos discutir sobre quién era más peligroso, cuál de los dos era más peligroso. Pero por encima, Keiko siempre será un factor peligroso en cualquier tipo de elección, porque está demostrado que cualquiera frente a ella le puede ganar, ¿no? Suscribo. Por encima de la discusión del 21 está una militancia antifujimorista que fue consecuente hasta hace muy poco, y eso dolió, ¿no? Pero además era un bastión que lo emparentaba con sectores de centro y hasta de izquierda eventualmente. En fin, hubieron muchas contradicciones para verlo en macro, que las podemos detectar en prácticamente cualquier personaje grande, y casi hay una relación proporcional entre mayor grandeza y mayor contradicción y polémica, y Mario tuvo de ambas. Sí, ahí te quiero puntualizar para olvidarnos de este tema político. Yo creo que, como muchos, que Mario Vargas Llosa, si bien es cierto, fue un constructor de grandes historias, ¿no es cierto?, de este realismo que lo sustenta, que él en sí también es un personaje de novela. O sea, lo que va a pasar en el futuro, creo yo, es que se va a escribir mucho sobre la obra de Mario Vargas Llosa, pero creo yo que el gran libro que todos vamos a esperar es el que, y aquí quiero que me des un titular, va a ser el de Patricia Llosa. Ella tiene que contarnos muchas cosas de la vida de Mario Vargas Llosa. Una vida muy dramática, en el sentido del amor, como lo ejerció él, ¿no es cierto? Ella es la que nos tiene que contar cómo es que se rompe la amistad entre dos premios Nobel, ¿no es cierto?, Mario Vargas Llosa y Gabriel García Márquez, porque ella finalmente fue la causante, se dice, de todo esto que sucedió, que fue una amistad que nunca se recuperó, y que hasta la muerte de ambos, ¿no es cierto?, había un silencio absoluto. Decía Mario Vargas Llosa, cuando le preguntaban esto, que se lo dejaba a sus biógrafos, ¿no es cierto? Y yo creo que la mejor biógrafa de quién es o quién fue Mario Vargas Llosa es su propia mujer, ¿no? Quien le soportó absolutamente todo. Si hay una persona que puede reescribir la historia de Mario Vargas Llosa, es Patricia Llosa. Habría que recordar que ella ha tenido una relación de parentesco primero, de pareja después, y casi diríamos de militancia, y que la ha llevado a una lealtad y por lo tanto a un hermetismo indiscutible. Tranquilamente, Patricia Llosa pudo haber escrito el libro del año en el 2016, considerando lo que pasó en el 2015, que Vargas Llosa abandona el matrimonio y establece otra relación formal. Y ella pudo haber escrito en ese momento sus memorias y pues generar no solo una polémica, sino, dicho coloquialmente, hacerlo quedar muy mal, cosa que no hizo en ese momento, y más bien ha sido muy receptiva para permitir el final que ha tenido Vargas Llosa en una casa que ya no era de él, al parecer, sino solo de ella, y permitirle despedirse con su tribu, como solían llamarse a sí mismos. Yo dudo que Patricia a estas alturas de la historia quiebre el hermetismo que ha mantenido durante 50 años con una mezcla de filiación y de fe, ¿no?, por un personaje en el cual, al cual ha sustentado y apoyado toda su vida. ¿Tú crees? Yo creo que... Bueno, Julia Urquí le dedicó un libro, ¿no? ¿Por qué no ella? Sí. La relación es distinta, y yo, por supuesto, que celebro la forma como Julia Urquidi apoyó a Mario. Lo he dicho en otra ocasión. Probablemente ella sea la persona que podría decir yo lo descubrí, ¿no? Porque Julia se compromete con un menor de edad de entonces 19 años
y se come el cuento completo. O sea, de estoy usando palabras sarcásticas, ¿se entiende? ¿No? De este loquito que se creía Vargas Llosa. O sea, de un joven inédito que estaba completamente convencido de que quería ser un gran escritor en Europa. Y ella suscribe sus sueños, los hace suyos y lo apoya plenamente. Pero claro, la ruptura de la relación también es dura y ella queda muy dolida, no solo por la ruptura, sino luego por la publicación justamente del libro que traigo acá en la mano casualmente, que es La tía Julia, el escribidor. Y por encima de la publicación de ese libro, que se lo dedica, por cierto, de lo que a ella le duele principalmente es que él haya vendido los derechos, esa es la primera edición del 77, los derechos a una televisora colombiana y que sienta que estaba haciendo negocios o haciendo pues, ¿no?, ganancias a partir de una vivencia personal tan de ambos. Así es que ella se sintió en la obligación de escribir su descargo, un libro muy sentido y que por supuesto cuenta desde un punto de vista, desde el otro punto de vista, cómo fue esta historia transcurrida entre el 55 y el 64. Bueno, lo que tengo en la mano es el libro, la primera edición. Esta está publicada en 1977, ¿no? Impresa en España por Six Barral, ¿no? La tía Julia y el escribidor. Y al inicio dice lo siguiente: a Julio Urquidi, ¿no es cierto? Y Llanes, a quien tanto debemos yo y esta novela. Digo, ¿no? Se va a extrañar mucho. El primer ejemplar se lo manda Julia. O sea, han tenido una buena relación, digamos, hasta que surge esto de los derechos y la televisora. Ahora, esta novela incluso se ha llevado al cine en Hollywood. Y quien hizo de Varguitas fue Keanu Reeves. Keanu Reeves, en el año 90. Y la que hacía de la tía Julia era Bárbara Hershey. Sí. Que actúa justamente en La última tentación de Cristo de Scorsese. ¿Cómo crees tú que vamos a asumir esta pérdida en los próximos meses, años? El tiempo es el gran antologador, como dice Borges. Haciendo una inferencia de esa frase, uno podría decir que el tiempo pone en orden las cosas. Yo siento que con frecuencia no estamos a la altura de nuestras madres, de nuestros padres. Ya hay una frase típica que es Perú, madrastra de sus hijos, ¿no? Tenemos una vocación por la orfandad que es terrible porque tenemos grandes creadores, personajes que muchos de ellos tuvieron que exiliarse para siempre, como Vallejo, por ejemplo. Mostré esa semana, por cierto, la foto de Vallejo después de casi 100 años. No sé si la has visto. Tendría que verla para saber si la he visto. Álvaro, la foto de Vallejo, por favor, si es posible. En un ratito más, pero... Sí, claro que sí. Discúlpame, pero porque ya nos quita el tiempo, tenemos que ir con María Luisa. Ahí yo decía también esta semana, ¿no? Con Mario Vargas Llosa termina un estirpe de grandes intelectuales en el Perú. O sea, ¿quién es más? Bryce, me dijeron, sí, Bryce, pero Bryce... No, digamos, es un punto de aparte, ¿no? Sin dejar de decir que es un grande también de la literatura peruana, ¿no? Bryce es un gran escritor. No es caprichoso decir que con Vargas Llosa se termina una era de la literatura latinoamericana y, por supuesto, peruana. No solo es el último representante del boom, sino de muchas cosas que estaban en extinción y con él físicamente se extinguen. Y por sobre todo de una estirpe intelectual, como dices, y de una ambición que también parece en vías de extinción. Vargas Llosa es de algún modo hijo de las utopías, y si bien él reconsidera a nivel político la utopía, parece que a nivel literario no llegó a reconsiderarla nunca, por suerte. Sus novelas además con frecuencia estuvieron a la izquierda de él. El sueño del Celta o El mismo Tiempos Recios son novelas que mantienen una rebeldía o un coraje, incluso podríamos decir son novelas anticolonialistas, antiimperialistas, publicadas por un autor que apoyaba al imperio y que apoyaba más bien voces bastante más rancias que su obra literaria. Bueno, era un escritor comprometido. Podríamos hablar muchas cosas de Mario Vargas Llosa, tú más que yo, porque tú eres un investigador, prácticamente eres quien lo ha estudiado más a profundidad. Me gustaría en algún momento que me invites a la ruta de Mario Vargas Llosa, que creo que deberías volver con eso, ¿no es cierto? Y empezar a conocer cada uno de los lugares donde se escribieron determinadas novelas, ¿no? Agradezco lo que me dices. Yo soy un lector apasionado de los libros en general, de la literatura, de la obra de Vargas Llosa, pero por supuesto está el trabajo de Carlos Aguirre, que es importantísimo, o de Efraín Cristal, o de Gerald Martin. En todo caso, yo he tenido la suerte de estar en el Perú, a diferencia de los otros estudiosos que son bastante más avanzados en
en la investigación, en el estudio de la obra de Mario Vargas Llosa, y yo la reconozco y la celebro. Ahora, probablemente el más grande conocedor de la obra de Mario Vargas Llosa, el gran lector de la obra de Mario Vargas Llosa, ha sido José Miguel Oviedo. Así es que reconozco también su trabajo y su memoria. Él ya no está. Y claro, nosotros que hemos venido después nos servimos de sus aportes y procuramos ir por ese lado, que es la difusión de la lectura en general y en este caso de la obra de Vargas Llosa en particular. Perfecto, Luis. Muchas gracias por estar esta mañana con nosotros. Muchas gracias. Antes que te vayas, esta es la foto que se acaba de velar, es inédita, son 2 fotos en realidad de César Vallejo en París, a la edad de 38 años, entiendo yo. Álvaro, por favor, la foto de Vallejo, te agradecería. O sea, 1930. Sí, más o menos. Bueno, lo interviene la policía en París porque lo involucran con un grupo de izquierda y pues lo fichan. ¿Tienes la foto, por favor? La foto de César Vallejo, te dije que por favor la tuvieras a la mano. Ahí está, esas Increíble. No la había visto. Qué emocionante. Es que nadie se toma el tiempo, querido Luis, de darle espacio a la cultura en este país. Bueno, esto que tú ves acá, el hecho de que yo esté conversando contigo y hable con María Elisa, es una lucha por darle espacio de una radio y de un medio a nivel nacional a esto que debería importarnos. Increíble, emocionante. Yo suscribo tu lucha. Hay que luchar siempre. Bueno, desde mi ignorancia y desde lo que me toca a mí como periodista, de buena manera. Gracias a Luis Rodríguez Pastor, un fuerte abrazo para ti y estamos viendo la manera de coordinar algún tipo de visita al centro de Lima, que es tan lindo por estos días. Yo no me canso de recorrer el centro de Lima, ¿sabes? Siempre estoy buscando cosas que a veces no percibe. La gente parece que camina como un autómata y no mira los detalles que a veces son interesantísimos, ¿no? Hay escaleras de Eiffel en el centro de Lima, hay cosas que uno va descubriendo constantemente. Santo Domingo es una tremenda iglesia que acaba de ser nuevamente puesta en valor y las estatuas, la cúpula, ¿no? Visiten el centro de Lima y si pueden ustedes hagan la ruta de Mario Vargas Llosa. ¿Esa cómo la haces? ¿Las convocas tú? Sí, son rutas que hago de forma independiente, que en este contexto no he querido reeditar para no tener ningún tipo de oportunismo en torno a un suceso triste. Pero bueno, ¿no? Tiene que volver a dar, ahora, ¿no? He hecho la ruta de Vargas Llosa hasta la semana pasada, casualmente, en el contexto de su cumpleaños, y bueno, la reeditaré próximamente, pero ahora he querido ser muy respetuoso de... Sí, ¿no? yo también, pero incluso he hecho unas coordinaciones con un amigo, el mejor grafitero del Perú, que es Dansler, para ver si se anima a hacer algún tipo de intervención en ese lugar que es la catedral, donde podríamos hacer un bonito homenaje. Entré el viernes a la catedral, el jueves, fue impresionante. Pero eso será motivo de otra discusión. ¿Y te permiten el ingreso? No, tuve mucha suerte. ¿Podemos conversarlo? Por supuesto.